Muy buenos días. Por salud, adaptarnos al cambio climático es urgente. Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Transdisciplinario de Salud Ambiental y Cambio Climático, continuando esta serie de espacios a 2 semanas, los jueves a esta misma hora. Este año el seminario se desarrolla para fortalecer los conocimientos especialmente de quienes participan desde todas las subregiones del departamento en la implementación del Plan de Adaptación al Cambio Climático desde Salud Ambiental para Antioquia y PACSA, convenio entre la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Yo soy Karime Dazuki, integrante del equipo IPACSA. Gracias a todos ustedes por atender esta invitación. Estamos conectados por Zoom en este momento. Les pedimos, por favor, mantener cerradas todas las ventanas de navegación diferentes a las de esta sesión para que puedan aprovechar al máximo su conexión a Internet y asimismo mantener cerrado su micrófono cuando no estén participando con su voz. El siguiente es un aviso de acuerdo con la Ley de Garantías Electorales en Actos Públicos. Mucha atención, por favor. Este evento es organizado por la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia y corresponde estrictamente al motivo de su convocatoria pública. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, este tipo de reuniones no se pueden adelantar con la participación de candidatos ni de sus voceros. En ese sentido, les agradecemos a quienes estén participando en alguna campaña electoral en calidad de candidato o vocero, abstenerse de realizar cualquier acto o acción proselitista o de propaganda en este lugar y no hacer parte del mismo. Les invitamos a permitir su realización en los términos de ley y con las debidas garantías electorales y ciudadanas. Este evento refleja el respeto por la democracia y la alegría de servir y por eso, si alguna persona es identificada en alguna actividad proselitista o de propaganda, será retirada del lugar y le serán decomisados los elementos de propaganda si fuera el caso. Gracias por su atención. Continuamos entonces. Nuestra forma de trabajo hoy es muy sencilla, como siempre. La directora del IPACSA y miembro del Comité Científico de Emergencia Climática, la profesora Eliana Martínez Herrera, hará una breve introducción al tema. Luego, el invitado dictará su conferencia durante aproximadamente 50 minutos e inmediatamente después abriremos un espacio para los aportes y preguntas del público. Podrán hacerlo levantando la mano en su momento o escribiéndolas en el chat cuando ustedes quieran. Nosotros las acumularemos y nuestra compañera Jessica Valdés las leerá a nombre de ustedes. Les contamos que esta sesión está siendo grabada como memoria del seminario. Pronto les compartiremos al correo registrado al ingresar el link para consultarlo. Ya pueden suscribirse y ver los videos de las sesiones anteriores en el canal de YouTube @seminario transdisciplinario. Allí mismo encontrarán los videos de este invitado que lo va a presentar Jessica. Adelante, Jessica. Muy buenos días para todos. Recibamos a nuestro conferencista invitado, Leonardo Muñoz Velázquez. Él es ingeniero ambiental experto en carbono neutro. Ha hecho parte de la Alianza Unidos por el Planeta entre la WWF y la Gobernación de Antioquia. Coordinó la estrategia Pago por Servicios Ambientales con la organización Más Bosques, desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, e hizo parte de Fenalco Solidario y Ecopetrol. Actualmente es coordinador territorial y oficial de alianzas estratégicas en la Organización para la Educación y Protección Ambiental, OPEPA, desde donde se opera la estrategia País Antioquia de Camino hacia Carbono Neutral, que vamos a conocer hoy. Gracias, Leonardo, por contribuir con nuestra comunidad. Bienvenido. Hola, Jessica. Buenos Así días. es, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, profesora Eliana. Muchas gracias, Karime, por la invitación. Gracias. Gracias, Leonardo. La profesora Eliana Martínez va a hacer una introducción de tu tema antes unos minuticos y ya te damos la palabra. Muchísimas gracias. Adelante, profesora. Gracias. Bueno, muy buenos días para todas las personas que están conectadas en esta mañana, siempre con el espíritu de querer aprender, querer sumarnos a las acciones necesarias que en nuestros territorios vemos con importante motivación para que sean muchas más las manos que permitan que el ejercicio no solo de adaptación, sino de mitigación y caminando hacia esa intención esperada en el departamento tenga un esfuerzo importante.
en el mismo sentido de lo que implica no solo pensarse un asunto desde el Estado, desde la construcción de esa mirada en la intención y voluntad política que la emergencia climática hiciera en esa declaración hacia el 2020, sino en las capacidades y en las posibilidades que quedan instaladas en cada uno de nosotros en nuestro entorno y en nuestro hacer, que posibilita que el camino hacia la carbono neutralidad sea posible. Hoy estamos con Leonardo en esta quinta sesión y probablemente muchos de estos insumos nos ayudarán a reflexionar más sobre la expectativa y la construcción de una gobernanza climática en salud robusta, no solamente por lo que significa para el sector salud el gran desafío de esta temática, porque también hay que reconocerlo, y me refiero a esto y quizás dejar un mensaje, lo que ha implicado para el ejercicio del país en los últimos 5 o 6 años, el darle sentido a las responsabilidades mismas de leer las acciones en las agendas globales, pero por supuesto la corresponsabilidad, el hacer en la intersectorialidad, en la articulación, en la coordinación y en la cooperación con otros sectores en los que siempre vamos a insistir. Lo que tiene que ver allí en esa insistencia, el camino hacia el diálogo, en donde la salud en todas las políticas nos debe poner a pensar en ese camino utópico pero posible del bienestar sustentable. Así que adelante, tienes la palabra, Leo, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a comenzar presentando pantalla. Si me confirman, por favor, si la logran ver, para comenzar con la presentación. Sí, señor. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Leonardo Muñoz, soy ingeniero ambiental y hago parte del equipo del proyecto Camino hacia Carbono Neutral, proyecto país, que tiene como propósito incluir nuestras visiones para Colombia 2050. Es bien importante mencionar que Colombia tiene una estrategia que se llama la E2050, en la cual aborda los criterios más importantes y los sectores en donde tenemos más oportunidad de transitar hacia una carbono neutralidad. Es importante mencionar que este proyecto es un proyecto país, nace desde el 2021, apoyado por la beca de UK Pact, convenio que tiene Colombia con el Reino Unido. La organización OPEPA, que es la Organización para la Educación y la Protección del Medio Ambiente, es la organización que opera este proyecto, y The Climate Reality Project, que es la organización liderada por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y en alianza con la Procuraduría General de la Nación, nace el proyecto Camino hacia Carbono Neutral, con el propósito de construir rutas de descarbonización que permitan cumplir con nuestras metas que nos hemos generado en las diferentes COP. Tenemos una misión muy importante, y es de reducir nuestras emisiones al 51% al 2030 y ser carbono neutrales a 2050. Es bien importante mencionar que dentro de todos los temas de adaptación, el tema de mitigación es bien importante, ya que se entiende que el tema para afrontar la crisis climática debe ser multinivel y basados en el ODS, diría yo, uno de los más importantes de manera personal, el ODS 17, donde nos habla de las alianzas por el clima. Es donde realmente no podemos trabajar como islas, sino que debemos trabajar como archipiélagos, en un ejercicio mental para entender que todos debemos trabajar unidos y juntos por este gran propósito. Este proyecto Camino hacia Carbono Neutral, como lo mencioné ahorita, proyecto país, priorizó los 5 departamentos con mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Con los inventarios más altos se encuentra Antioquia. Antioquia es el departamento que mayor inventario de gases de efecto invernadero posee. Entonces, evidentemente fue uno de los, o más bien el departamento priorizado junto
con el departamento de Atlántico, Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca. Estos son los 5 departamentos en los cuales estamos teniendo esta misma acción climática. Y bueno, es importante entender que esto es un tema, la crisis climática es un tema de salud pública y nos afecta directamente, en mi caso, por ejemplo, que soy perteneciente a la población sensible, más bien conocido como el IRA, las infecciones respiratorias agudas, yo me mantengo en esas. Digamos que estos eventos de la mala calidad del aire nos afectan de gran manera. Entonces, realmente es una invitación a cómo podemos actuar y para que lo hagamos real. Tenemos generaciones que nos están mirando y que nosotros, como ya mayorcitos y que estamos pues en este medio, debemos tomar decisiones bien importantes. Acá comentaré más o menos un diagnóstico departamental. El departamento de Antioquia pues tiene unos inventarios de gases de efecto invernadero asociados a estos 4 sectores en gran medida. El sector agropecuario es el sector que mayor emisiones genera. Digamos, podríamos decir que en los 5 municipios de nuestro norte lechero, Belmira, Entre Ríos, Don Matías, Santa Rosa y San Pedro, en estos 5 municipios es donde tenemos la mayor cantidad de cabezas de ganado de todo el país. Es importante mencionar que los gases de efecto invernadero son muchos, no solamente el dióxido de carbono, el metano, que también es un gas de efecto invernadero, tiene un potencial de absorción de calor 28 veces mayor que el CO2. En otras palabras, si Antioquia decide transitar hacia una carbono neutralidad de una manera eficiente, debemos involucrarnos, debemos incorporar medidas de mitigación en el sector agropecuario, en donde podamos mitigar todas esas emisiones asociadas al metano, que tiene un potencial de calentamiento mucho mayor que los otros gases de efecto invernadero. El sector forestal, el sector de la industria y la manufactura y el transporte son los otros 3 sectores que mayores inventarios de gases de efecto invernadero tenemos. El año anterior, en el 2022, en el marco de la Feria de Financiamiento, en el marco de la Convención Internacional de Emergencia Climática, tuvimos una rueda de negocios donde invitamos a que nos postularan proyectos de descarbonización para poder comenzar a cerrar esas brechas entre la correcta formulación de proyectos desde los municipios y el financiamiento climático. Podríamos decir en este momento que tenemos potencial de financiamiento muy alto. No es un secreto mencionar que en este momento en el mundo se habla mucho de crisis climática y digamos que hay financiamiento o entes muy interesados en financiar proyectos. Entonces es bien importante aprender a formularlos desde la taxonomía verde, que es básicamente un proyecto asociado a cuántas son las emisiones que usted está dejando de emitir en el sector que usted lo contemple. Entonces, se nos postularon 250 proyectos de descarbonización, de los cuales priorizamos 56. Más adelante vamos a hablar de por qué se priorizaron y con qué impactos, o más bien con cuál intención de generar mayor impacto. Y de los municipios, de 125 municipios que tenemos, estamos trabajando de la mano con 27, básicamente en incidir para que los municipios tengan acciones de descarbonización correctamente. Vamos a hablar un poco de Antioquia. ¿Cómo ha sido el actuar de Antioquia en este camino? Digamos que Antioquia se destaca por ser un departamento referente. Somos un territorio que tiene no solamente un liderazgo en cuanto a temas de cambio climático, sino que también tiene una responsabilidad muy grande, ya que somos el departamento que tiene mayor cantidad de emisiones generadas. Entonces, es bien importante entender que no solamente es una responsabilidad, sino que es una obligación ya para nosotros
entregar conocimiento y entregar elementos para que las personas que toman decisiones, sobre todo ahorita que se van a tener elecciones, a los próximos alcaldes, a los próximos concejales, para que incorporen todo el tema de cambio climático, construyendo una ruta que les permita construir territorios carbono neutrales y resilientes al clima. Entonces, dicho esto, Antioquia le entrega a estos nuevos administradores un conjunto de elementos bien interesantes en donde se les podría decir que el alcalde o el concejal que no conozca mucho de cambio climático va a tener herramientas con las cuales poder incorporarlas. Por falta de información no vamos a, digamos, a pecar, porque la información está, se ha hecho un trabajo multisectorial y estos nuevos administradores deben tener este compromiso, y ahí es donde nosotros debemos incidir de la mejor manera. Igualmente, es importante mencionar que Antioquia, desde su planeación cada 20 años, hace poco, comenzando el año, se terminó de construir la Agenda 2040, su nombre y sus componentes. Bien importante mencionar, la Agenda 2040 se llama Antioquia Corazón Verde de América y tiene 5 componentes. El tercer componente se llama Territorio Vivo y la primera línea de ese componente se llama Estrategia Antioquia Carbono Neutro 2050. Entonces, bien importante mencionarlo, porque el departamento no solo declara su emergencia climática, sino que le apunta desde su planeación a tener una trayectoria que le sume a una carbono neutralidad al territorio. Entonces, esto debe ser transversal, no solamente debe ser responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente, también la Secretaría de Planeación, también la Secretaría de Salud, y así tenemos que trabajar y aunar esfuerzos para que esto sea una realidad. Este es nuestro reto. Antioquia tiene un gap o una diferencia de emisiones bien alta, bien grande, de 24 millones de toneladas. Emitimos 28 millones de toneladas y solamente absorbemos 3,5. O sea, debemos aumentar nuestras absorciones. Nuestro departamento está llamado a ser un departamento sumidero. Estamos rodeados de bosques, estamos rodeados de naturaleza, y las emisiones que están asociadas al metano, y no solamente al metano, sino también al dióxido de carbono, pueden ser mitigadas, pueden ser reducidas. Es decisión de mitigar nuestras emisiones. Y acá quiero dejar un mensaje bien claro. El tema de que Colombia solamente aporta el 0,06% de las emisiones a nivel global tiene 2 formas de verse. Una es, pues que si Colombia solamente emite el 0,06% de las emisiones a nivel global, pues emitimos muy poquito. ¿Cuál es el problema? No hagamos nada. O el otro es, bueno, si emitimos tan poco, ¿por qué no lo reducimos? Y somos unos territorios a nivel local, municipios, departamentos y a nivel nacional, un país carbono neutro. Y ese no es el propósito, ni siquiera ese es el fin. El fin sería que Colombia, o en este caso Antioquia, sea un departamento carbono negativo. ¿Y qué es ser un departamento carbono negativo? Que sus emisiones sean menores que sus capturas, que sus absorciones. Y es bien importante mencionar, cuando uno mide una huella de carbono, por ejemplo, hablemos de el centro comercial Mallorca. Se mide la huella de carbono del centro comercial Mallorca y dio 100 toneladas de CO2 equivalentes. Año vencido, así se mide la huella de carbono. Para que Mallorca sea carbono neutral o carbono neutro, debe compensar sus emisiones. Entonces, si emite 100 toneladas de CO2 y adquiere 100 créditos de carbono, es neutral. Y bueno, tendría ciertos beneficios tributarios. El punto es que si cada crédito de carbono se puede adquirir por más o menos
18.500 pesos. Ese es el valor de un crédito de carbono en Colombia. Pero resulta que un crédito de carbono en Estados Unidos o en Europa llega a costar entre 60 y 70 euros, libras, dólares. Entonces también es una forma de darle la vuelta al tema de sostenibilidad. Los tres componentes de sostenibilidad siempre han sido, y siempre los mencionamos los que estamos en el sector ambiental, que el primero es el componente ambiental, el segundo el componente social y el tercero el económico. Pues diría yo que en este momento el tema económico es mucho más relevante, ya que podríamos tener municipios que también adquieran recursos por medio de sus capturas. Y no solo eso, en el sector privado también es muy importante llevarle buena información al empresario para que él comprenda que si, por ejemplo, su empresa se certifica como carbono neutral, puede tener beneficios tributarios como, por ejemplo, descontarse el 51% de la declaración de renta del siguiente año. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que este tema de la carbono neutralidad lo debemos ahora abordar principalmente desde un tema económico, ya que pues ahora es mucho más económico alimentarse de una matriz de energías limpias que de la matriz antigua. Entonces es solamente ir entendiendo para dónde se dirige el mercado del carbono. Estos son los inventarios que tenemos a nivel nacional y a nivel departamental. El sector agropecuario es donde tenemos mayor reto para mitigar, también en el sector transporte, en el sector energía y en el sector forestal. Esos son los 3 o los 4 sectores en donde tenemos ese reto con mayor urgencia. Y bueno, ese es como nuestro diagnóstico. Es bien importante mencionar que el 100% de los municipios de nuestro país tienen algún grado de riesgo por cambio climático. Somos un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Entonces, también tenemos una responsabilidad no solo de abordar nuestros problemas como país con alto grado de vulnerabilidad, sino que también tenemos en gran medida una capacidad de transformarnos para que seamos territorios más resilientes al clima. Voy a seguir adelante. En este andar nos hemos encontrado con muy buena recepción por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, por la Secretaría de Planeación, que nos ha permitido realmente gestionar o permear entidades como, por ejemplo, los esquemas asociativos territoriales, las provincias de Antioquia, hemos construido unos acuerdos de voluntad con las provincias de Cartama, Sinifana, Penderisco, la provincia de San Juan, con las 6 provincias, ya que estos esquemas asociativos territoriales nos permiten, y ellos están construyendo esos planes estratégicos provinciales, nos permiten identificar que tienen incorporados muchos componentes de adaptación, pero pocos componentes de mitigación. Entonces, nos ha permitido, y ahora que estábamos precisamente en la inscripción de programas de gobierno, hace 15 días tuvimos un taller donde invitamos a los precandidatos a las alcaldías de los municipios de Antioquia, donde nos reunimos con ellos en un taller en el IDEA, donde básicamente nuestro objetivo era incidir para que ellos, cuando inscribieran sus programas de gobierno, incorporaran ese componente de cambio climático desde territorios carbono neutrales y resilientes al clima, que permitan construir una ruta de descarbonización a mediano y a largo plazo. Cuando tenemos estas asociaciones o esos esquemas asociativos territoriales, lo que permite es generar proyectos de alto impacto que son, digamos, más atractivos a la hora de atraer recursos y de financiamiento por cooperación. Ahí también hemos hecho una articulación muy interesante con el IDEA y con el componente de cooperación y convenios que tiene el IDEA para poder llevar a cabo la formulación de proyectos que permitan generar
atracción para recursos, pero también que tengan un componente de taxonomía verde que le sume a la ruta de descarbonización desde su organización. Hemos participado también en programas académicos y es muy importante acá la articulación con la juventud. Es muy importante que estos temas sean lo más participativos en lo posible, ya que pues nuestros jóvenes son la generación que va a sufrir en mayor medida las consecuencias del cambio climático y tienen una sensibilidad distinta por lo que a ellos les va a tocar en el futuro. Entonces es bien articularnos con nuestros jóvenes. Tuvimos un campamento el año anterior donde ellos mismos, 27 jóvenes, construyeron el manifiesto de los jóvenes que se socializó en la convención. Es bien importante este tema de la participación de los jóvenes. Dentro de esta convención, dentro de esta rueda de negocios, les mencionaba ahorita que tuvimos 56 proyectos priorizados dentro de estos 27 municipios, con una inversión cercana a los 77.000 millones de pesos que se requieren para implementarlos. Y en estos fueron en los sectores en donde identificamos estos proyectos. El sector energía evidentemente es el que más recoge proyectos, es donde existe la mayor posibilidad de transición y es bien importante mencionar también que la visión de descarbonización de Antioquia sugiere tener una matriz 100% de energías renovables. Entonces, esa transición la debemos hacer. En el sector AFOLU, que son los usos del suelo, tuvimos el 25% de los proyectos y el 14% en movilidad. Esta es una foto de los jóvenes que participaron en un campamento juvenil. Estuvimos con ellos 3 días en la hacienda Taamíes, donde de hecho muchos de ellos son concejales de sus municipios y tienen un liderazgo en temas de compromiso con la crisis climática importantísimo, con demasiado valor. Vimos esta actividad con los jóvenes. Bueno, acá también les voy a comentar un poquito el tema de la planeación territorial y ciertas recomendaciones para entrar en el tema que más quiero profundizar, que son las recomendaciones que les hicimos a nuestros precandidatos para que incorporen en sus programas de gobierno todo el tema de rutas de descarbonización. Entonces, dentro de la planeación territorial es bien importante hacer estas recomendaciones y es claro que Antioquia, a diferencia de otros departamentos, por eso es que decimos que Antioquia es un referente a nivel nacional, pues tiene su PICA. ¿Qué es el PICA? Es el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia, el cual fue adoptado por la Asamblea Departamental de Antioquia el 30 de 2019, por medio de la Ordenanza 49. Entonces, nosotros ya tenemos un Plan Integral de Cambio Climático. La intención es que nuestros municipios, en lo posible, no gasten más dinero, no gasten más tiempo, no gasten recursos creando otro plan de cambio climático. Pueden integrar este plan de cambio climático, que es integral, igualmente como es el IPACSA, y más bien dentro de sus municipios generar ya acciones de descarbonización. Tenemos suficientes planes, tenemos suficientes instrumentos, tenemos suficientes elementos que no es necesario construir más. Ya lo que necesitamos es acción climática, proyectos de descarbonización que nos puedan limpiar el aire. Antioquia tiene 2 eventos, o más bien el área metropolitana tiene 2 eventos de la mala calidad del aire, bueno, 2 veces por año, que antes todos lo recordamos, eran 2 o 3 días el primer semestre o 2 o 3 días el segundo semestre. Ya no son días, ya son semanas. Bueno, entonces es bien importante que nuestros nuevos administradores comprendan que están llamados a generar ya acciones puntuales de descarbonización sustentados en el PICA o en este caso con el IPACSA. También es bien importante mencionar, como lo contaba ahorita, el tema de la Agenda 2040, ya que nos
entrega instrumentos de ordenamiento territorial con un propósito, y es que Antioquia pueda transitar hacia una carbono neutralidad a corto y a largo plazo. Y también es bien importante reconocer y potenciar el liderazgo que ha venido llevando, por ejemplo, el área metropolitana del Valle de Aburrá con su plan de acción, con sus excursiones climáticas, que ahora también la gobernación va a salir también de excursión climática con unos jóvenes bien comprometidos con ese tema. Entonces, valorar también el poder de los esquemas asociativos territoriales, como son las provincias, para poder generar proyectos de alto impacto y que agrupen a varios municipios para que sean más atractivos a la hora de atraer recursos. Es bien importante, y esto es lo que estamos haciendo en este momento, es romper las brechas que nos separan a la hora de tener un propósito en común. Entonces es muy importante articular este tipo de acciones, como lo ha llevado la Secretaría de Medio Ambiente, pero también las 4 autoridades ambientales, por Antioquia, Cornare, Corpurabá, y bueno, en su caso también el área metropolitana, porque tenemos que tener inexorablemente no solamente proyectos subregionales, sino interinstitucionales y multinivel, porque esa es la forma en la que podemos acelerar la acción climática. Y bueno, y por último, fortalecer pues la formulación de proyectos regionales. Es también, hemos comprendido que los funcionarios o muchos funcionarios de los municipios no cuentan con las capacidades suficientes para formular proyectos de descarbonización. Y cuando se habla de proyectos de descarbonización, es básicamente que incluyan dentro de sus proyectos un componente llamado taxonomía verde. La taxonomía verde es mi proyecto, cuántas emisiones va a reducir o cuántas emisiones no va a generar y en qué sector. Esto es muy importante incorporarlo en todos los proyectos, la taxonomía verde. Sigo por acá. Educación y comunicación. Es muy importante fomentar la educación, sobre todo porque estamos hablando de salud humana, de salud pública. Y muchas veces los que estamos metidos en este tema de fondo no lo sabemos comunicar porque nos vamos con términos muy técnicos que pues que no son fácilmente digeribles por la población que no conoce mucho del tema. Entonces es bien importante educarnos nosotros para poder entregar buena información. En este caso, al final de la presentación les voy a compartir nuestras redes sociales. Hay que reconocer que el proyecto Caminos a Carbono Neutral tiene un equipo de comunicaciones muy bueno. De hecho, se han ganado bueno, nos hemos ganado, yo también me lo gané, 2 premios por la forma en la como se comunica todo el tema de cambio climático. Los invito a que nos sigan. Ahorita les comparto las redes sociales, porque es bien importante aprender a transmitir esto, porque puede ser confuso hablar de crisis climática, de cambio climático, de calentamiento global, de sostenibilidad, de muchos términos que puede ser un poco confuso. Entonces, cuando hablamos de carbono neutralidad, lo que decimos es darle la importancia a la huella de carbono, ya que nos integra todas las acciones y nos da un indicador universal que permite a números tomar mejores decisiones. Lo que no se mide no se puede controlar, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces esa cultura también de la medición de la huella de carbono, entregando desde la buena comunicación la información, es crucial. El trabajo con los medios de comunicación es estratégico. He tenido ya 2 talleres con periodistas, vamos a tener otros talleres con periodistas en donde es bien importante que ellos entreguen información asertiva para que también desde las casas, desde nuestro día, también conocer cómo podemos sumarnos a este propósito. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que me gusta y es está pues como el cañón de la cosa. Caminos a Carbono Neutral, que este proyecto
En este año, 2023-2024, vamos hasta julio del próximo año. O sea que estos 6 meses que nos faltan, vamos a estar muy de la mano con los candidatos a las alcaldías y los consejos para que puedan ellos incorporar en sus planes de gobierno, en sus programas de gobierno, este tema de territorios carbono neutrales. Pero no solamente estos 6 meses del 2023, sino que también vamos a estar con ellos el primer semestre del 2024, pues como veedores, garantizando que realmente sí se incorporen proyectos de descarbonización. Realmente necesitamos una ruta municipal o local que permita transitar hacia una carbono neutralidad, que ni siquiera es el objetivo. El objetivo es ser carbono negativo, pero primero tenemos que ser neutrales para poder dar ese otro salto. En ese orden de ideas, este año vamos a estar trabajando en estas 5 líneas de acción. La primera, que es bien importante, es el fortalecimiento de la incidencia política en descarbonización. En ese sentido, hemos trabajado con gobiernos subnacionales, locales, para que incluyan acciones climáticas en la planificación territorial. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿O cómo lo estamos haciendo? Por medio de talleres, mesas de trabajo con los candidatos. Ya lo hicimos con los precandidatos antes que inscribieran sus programas de gobierno. Ahora lo vamos a hacer ya con los candidatos firmes, para que incorporen no solamente en sus discursos, sino en sus planes de gobierno, todo el tema del ejercicio, no solamente de acciones, sino también de control político y social desde los consejos. Se les entregarán herramientas, por ejemplo, la línea del tiempo de la normativa sobre cambio climático. Tenemos ley tenemos suficientes elementos, suficientes leyes, suficientes decretos, suficiente normativa, cambio climático que soporta nuestra acción. Entonces, digamos que temas normativos, si no lo conocen, se los entregaremos. También una ABC del cambio climático que desarrolló el PND y unos tips de control político con perspectiva de cambio climático. También el proyecto desarrolló un manual de descarbonización que le entregaremos también a todos los candidatos. Y unos cursos virtuales para que los alcaldes también puedan entender este tema desde su intimidad, desde su nacimiento, para que puedan gobernar en tiempos de crisis climática de la mejor manera. En otras palabras, lo que queremos nosotros hacer es que los nuevos alcaldes no pequen por falta de información o no dejen de lado este tema. Yo pongo por acá. Yo cierro por acá. Bueno, ahí ya, listo. Entonces, les estaba comentando que entendemos que los alcaldes o los concejales que van a administrarnos, a administrar el territorio, no tienen que ser muy duchos pues en esos temas de cambio climático. Eso lo entendemos. Entonces, nosotros lo que pretendemos hacer en equipo es entregarles a ellos todos los elementos suficientes para que realmente se pueda hacer una gestión del cambio climático correcta. No podemos esperar otros 4 años. O sea, es en esta administración en la que sí o sí tenemos que seguir para que se logre. Eso es una decisión que debemos mantener, que debemos fortalecer y que debemos luchar para que todos los días pues crezca nuestro propósito. A ver. Ok. También es importante mencionar que buscamos incidir en los instrumentos públicos de planificación y desarrollo. Entonces es bien importante que también en esos planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, políticas públicas intersectoriales, y en este caso, por ejemplo, con los esquemas asociativos territoriales, los planes estratégicos provinciales incorporen el
componente de cambio climático no solamente en adaptación, sino también en mitigación. Y en mitigación, el componente sería territorios carbono neutrales y resilientes al clima, que permitan construir una ruta de descarbonización. Es bien importante también tener en cuenta el proyecto. Se construyó una huella de carbono territorial para que los municipios también puedan tener sus inventarios, conocer en cuál sector es donde tienen disparadas sus emisiones y poder tener mejores elementos para tomar mejores decisiones. Es bien importante también comentar que este componente de financiamiento climático, lo que hacemos es desarrollar estrategias para poder movilizar un financiamiento a los proyectos que aporten descarbonización en el sector de energía y transporte. El proyecto tiene una coordinación de financiamiento donde básicamente le llegan convocatorias todo el tiempo. Tenemos varios grupos de formuladores de proyectos o de postulantes de proyectos a los cuales les estamos entregando estas convocatorias y podamos ir disminuyendo esa brecha entre la formulación de proyectos municipales y el financiamiento por cooperación. Esa brecha es un reto disminuirla. En ese orden de ideas también hemos construido dos proyectos tipo, uno en energía y otro en transporte, para entregarle a cada uno de los candidatos o de los municipios y que puedan incorporar ese proyecto tipo de energía y transporte en cada municipio, con toda la ruta de financiamiento. Estamos terminándolos. Digamos que uno básicamente giraría en torno al aprovechamiento de biomasa, ya sea del estiércol del ganado o también de los residuos orgánicos de las empresas que se puedan aprovechar por medio de un biodigestor y tener ahí un tema de economía circular. Y en el tema de transporte le estamos apuntando a la construcción de electrolineras en los municipios. Sabemos que se viene la movilidad eléctrica muy fuerte, pero si no tenemos dónde cargar nuestros autos, o por lo menos el transporte de carga, pues se va a dificultar. Entonces ese es también dos elementos bien importantes que les entregaremos a los candidatos de los municipios. Dos proyectos tipo, uno en energía y uno en transporte, para que lo puedan terminar de formular y aplicar a una cooperación. Comunicación y educación, lo que mencionó ahorita, campañas en redes sociales y sobre todo cómo comunicamos este tema es bien relevante. Creo que acá estamos haciendo el ejercicio súper bien. El fortalecimiento de las redes en cambio climático es bien importante. El nodo regional de cambio climático tiene un actuar bien interesante, sobre todo porque el año anterior en la Convención Internacional de Emergencia Climática se firmó por parte de las 4 corporaciones autónomas regionales y la gobernación de Antioquia un acuerdo para la implementación del MRV, monitoreo, reporte y verificación. Eso es bien importante, que el nodo regional de cambio climático lo pueda incorporar y realmente tener un sistema que nos permita no solamente monitorear, sino tener un protocolo de reporte y que pueda ser verificable. Y estas son las recomendaciones que es básicamente el centro de esta charla, de esta pequeña charla. Esas son 5 recomendaciones que les entregamos a los precandidatos. Estas son las 5 recomendaciones que les entregaremos a los candidatos y estas son las 5 recomendaciones que vamos a luchar para que se incorporen en los programas de gobierno y realmente hagamos esto una realidad. La primera es que podamos incluir una línea estratégica de desarrollo en una ruta de descarbonización municipal que sirva como sombrilla para la ejecución de proyectos, acciones e iniciativas municipales de descarbonización. Esa ruta de descarbonización municipal podría tener 3 componentes, como lo tiene la estrategia Antioquia Carbono Neutro, liderada por la Alianza Unidos por el Planeta. Básicamente tiene 3 líneas: es el componente privado, el componente público y la ciudadanía. Entonces es básicamente, tenemos un problema o un marco global, tenemos un marco nacional
tenemos un marco ya departamental, ahora lo que necesitamos es el marco local, municipal. Es un tema, el tema de la crisis climática es un tema de crisis global, pero con acciones locales. Esa es la forma en la cual definitivamente se atacará o se disminuirá pues nuestra amenaza al cambio climático, es con las rutas de descarbonizaciones locales, que es donde realmente se incide. La segunda es todo el tema de la cultura de medir la huella de carbono, o sea, incluir en las medidas de monitoreo, reporte y evaluación una cultura de medición de la huella de carbono municipal. O sea, no sobra repetirlo, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede controlar. Entonces es muy importante entender. Y de pronto antes era un poco romántico, la huella de carbono, pero ¿y eso qué beneficios me trae? Eso es muy costoso. Al contrario, lo que hace una huella de carbono corporativa o municipal es identificar en dónde tenés llaves abiertas y estás gastando dinero por no tener control. La huella de carbono te dice en dónde estás desperdiciando energía, en dónde estás desperdiciando recursos, en dónde podés generar procesos más eficientes. Entonces también hasta para el empresario es muy importante que él entienda que el poder de medirle la huella de carbono a su empresa, porque lo que va a hacer es que va a tener un diagnóstico de su sistema de gestión ambiental con un indicador universal que le va a permitir tomar mejores decisiones y hasta tener acceso a financiamiento. Por ejemplo, el Grupo de Eficiencia Energética de Empresas Públicas de Medellín, para poner el ejemplo nuevamente de Mallorca. Mallorca mide su huella de carbono y entiende por su interpretación que tiene un gasto excesivo en energía porque no ha cambiado sus luces o porque no ha cambiado los gases de sus aires acondicionados o porque no ha cambiado sus gases de su enfriamiento. Entonces, ¿qué hace el Grupo de Eficiencia Energética? Va y le hace toda la transición, le pone luces LED, le cambia los gases, le hace toda esa transición y Mallorca ni siquiera se tiene que endeudar, ni siquiera tiene que pedir un préstamo. Porque ¿qué hace Mallorca? Le va a reducir la factura de servicios públicos. Entonces, con esos ahorros es que el mismo Grupo de Eficiencia Energética se paga. Eso muchos empresarios no lo conocen. Y es digamos, una palanca maravillosa, porque yo como empresario me puedo volver más competitivo, me puedo volver mucho más tecnificado, un tema de responsabilidad social y ambiental, y aparte de eso me reducen los gastos, y aparte de eso me puedo descontar el 51% de la declaración de renta de lo que implementé. Entonces, bueno, es bien importante incorporar esta cultura de medición de huella de carbono en nuestro territorio. El tercero es entender que la Agenda 2040 ya tiene un componente llamado territorios vivos. Y en ese territorio vivo está la estrategia Antioquia Carbono Neutro a 2050. Esa estrategia Antioquia Carbono Neutro lo que sugiere es incorporar en nuestros territorios el componente de territorio, carbono neutral y resiliente al cambio climático. Entonces es nuevamente bajar un tema departamental a un tema local desde la planeación. El cuarto es integrar a manera de hitos de mitigación territorios carbono neutros, en los que se describa el potencial de reducción de los gases de efecto invernadero y una trayectoria definida para alcanzar la carbono neutralidad. El quinto es fortalecer las capacidades de los funcionarios para que puedan realmente formular correctamente proyectos de descarbonización. Esto se puede hacer por medio de las cooperativas intermunicipales, los nodos rurales, interveredales e intermunicipales, así como los convites. Los convites se están moviendo mucho y digamos que es un modelo de asociación que permite implementar también proyectos de alto impacto. O más bien el objetivo de todo este proceso es el fortalecimiento de capacidades orientado a desarrollar un esquema por pago de servicios ambientales en la participación del sector empresarial que apoya la construcción de paz territorial. Es bien importante mencionar que el último plan de desarrollo del gobierno se aprobó
y no solo se aprobó, sino que se potenció el tema de PSA, pago por servicios ambientales. No solamente para cuidar el tema del agua, porque ¿qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy? El pago por servicios ambientales se ha usado como un modelo para cuidar las cuencas que abastecen acueductos veredales, colectivos, municipales. Entonces se le paga un pago por servicios ambientales a los campesinos, a los que están en esos bosques y para que no los talen y se pueda cuidar el recurso hídrico. Pero es que esos bosques también capturan nuestros gases de efecto invernadero. Entonces ahí hay un tema que está por construir, no solamente por pago por servicios ambientales con el recurso hídrico, sino también con el aire y todo el tema de paz territorial. Por último, mencionarles que en el taller que tuvimos con los precandidatos y que vamos a tener con los candidatos, vamos a insistir en estos términos claves. ¿Cómo está Colombia en frente al cambio climático? Marco político y normativo sobre cambio climático. Transición justa. Porque la crisis climática es un asunto político. Financiamiento de cambio climático. Proyectos de descarbonización. El cambio climático en el ciclo de la administración pública. Cómo comunicar la crisis climática en tiempos de elecciones. Proyectos tipo de descarbonización y diagnóstico municipal de cambio climático. Esto es lo que queremos, el vocabulario que queremos incorporar, que para cuando les hablen a ellos de esos temas no los cojan desprevenidos, sino que ya tengan algunos conceptos bien incorporados y puedan subirse al bus de este camino. Estas son nuestras redes sociales. Nuevamente los invito para que nos sigan. Son redes potentes, con muy buena información, con un vocabulario bien asertivo y los esperamos para que nos sigan en las redes sociales. Y eso es todo. Por acá estaré respondiendo las dudas y las preguntas. Por ahí ya te veo, Karime. Gracias, Leonardo. Muchas gracias por ser tan generoso con esta información y con esta comunidad de práctica que aprecia tanto lo que ofrecemos desde acá, desde el seminario. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión de preguntas o aportes del público. Tenemos varias en nuestro chat de Zoom. Nuestra compañera Jessica va a hacer una lectura y una compilación de algunas de ellas y mientras tanto los demás pueden tomar la decisión de hacerlas a viva voz, levantando la manito y abriendo su cámara. Entonces empecemos con las que tiene Jessica en el chat. Adelante, compañera. Hola, buenos días. Leonardo, te cuento que hemos tenido una participación muy activa, muy buenos los aportes de todos los asistentes. Bueno, iniciamos con la primera pregunta. La hace Juan Fernando Betancur Ramírez y dice: Ambicer, Ambientes y Servicios en el momento desarrolla un proyecto de transformar 4 toneladas mensuales de residuos orgánicos de la plaza de mercado en el municipio de Copacabana. Esta iniciativa queda dentro o aplica para el programa de carbono neutro. Es oportuno mencionar que la parte operativa la ejecutan escaladores hacia el futuro, que son personas con discapacidad como forma de educación y capacitación en los colegios y universidades. Totalmente. Claro que aplica. El tema de economía circular aplica también, ya que lo que estamos haciendo es aprovechando nuestros residuos orgánicos. Me imagino que lo que están haciendo es que los están transformando por medio de un biodigestor y los están convirtiendo en gas para consumo. Sí, aplica totalmente. De hecho, valga la cuña, cualquier persona natural o jurídica puede llamar al grupo de eficiencia energética de EPM y decir que le instalen un biodigestor porque quiere aprovechar sus residuos orgánicos. El grupo va y se lo instala y no se lo cobra, como les mencionaba ahorita, pues no se los cobran el acto. El señor no tiene que ir a endeudarse. Él va a pagar con los ahorros que le genera la factura de servicios públicos. Entonces sí aplica. Claro que sí. Ahora, si quieres expandirla o si tienes alguna necesidad puntual, se la puedes dejar por acá al equipo y avanzamos
en lo que te podamos colaborar con todo el gusto. Así es, Leonardo. Todos saben que nos pueden escribir a saludcambioclimático@uda.edu.co si tienen información adicional que quieran compartir con la comunidad, o que quieran hacerle a nuestro conferencista o que quieran hacerle al equipo de Delipaxa. Vamos a darle la palabra a alguien que levantó la mano en este momento. Lina Agudelo, adelante, por favor, y luego seguimos con las preguntas de Jessica de los participantes en el chat. Lina, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, señora, adelante. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues realmente pues muy contenta, muy emocionada con esta propuesta, con esos proyectos tipo, con esas líneas estratégicas que se quieren y ese pensamiento desde hablar desde las elecciones y mirar que se incursione en este tema en los planes de gobierno. Entonces mi pregunta va como dirigida, él habló de una reunión con los precandidatos, ¿cómo sería esa reunión con esos precandidatos? ¿Cómo se inscriben o cómo se está llegando a ellos? Y esos proyectos tipo, también como sociedad, cómo también podemos promocionarlos y conocerlos para hacer que se incursionen también en estos planes de gobierno y en los planes de desarrollo igual. Muchas gracias, Lina, por el entusiasmo. Lo que pasa es que este tema es apasionante y eso eso no se puede evitar o disimular. Ya tuvimos un taller para precandidatos, lo tuvimos el 26 de junio, ese ya lo tuvimos. Ahora, vamos a tener otros talleres con candidatos, probablemente sea la segunda semana de septiembre, y vamos a tener otro por allá en octubre o en noviembre. Entonces, por nuestras redes sociales, también por las redes del IPAXA, vamos a estar, porque vamos a hacer esos talleres o esos foros, los vamos a hacer en alianza para que realmente se entregue el mensaje correcto, que el tema de cambio climático, o más bien de adaptación y mitigación al cambio climático y todo el tema de carbono neutralidad, le apunta directamente a un tema de salud. Es bien importante que ellos incorporen ese concepto para que lo puedan aplicar. Entonces, te invito a que estés muy pendiente de las redes y evidentemente te va a llegar la información de cuándo van a ser. ¿Cómo se inscriben? Dentro de las invitaciones que estaremos entregando, las convocatorias, se compartirá un link de inscripción, un forms. Entonces ellos se inscriben y ya separan su cupo. Y lo otro es que los proyectos tipo se le entregarán a los, digamos, a los candidatos que ya sepamos que van a ser alcaldes, para que ellos dentro de su administración, dentro de su tiempo, le apunten a esos dos proyectos tipo, por un lado, pero no es excluyente. O sea, no quiere decir que Lina, que está en algún municipio, no pueda tener acceso a ese proyecto tipo para también aplicarlo. O sea, esto no es para nada excluyente, es totalmente incluyente. Entonces, también te invito para que sigas pendiente, no te desconectes y evidentemente te llegarán las convocatorias para los proyectos tipo. Ok, Leonardo, muchísimas gracias. Ahora continuamos con otras preguntas. Dice María García, ¿qué aspectos prácticos podemos realizar los asistentes a este espacio en la vida cotidiana para lograr en el trabajo, en los quehaceres? Mientras los entes estatales, oficiales y demás realizan lo enunciado en la conferencia. A ver, yo creo honestamente que la mejor forma de nosotros aportar, sumarnos, es con buena información. Yo diría, pues alguien podría decir, separando bien en la casa, bañándose solamente con una canción, comprando un auto eléctrico. Sí, existen muchas formas en las cuales uno puede subirse y aportar y sentir que está ayudando. Pero yo, honestamente, yo creo que es la buena información. Honestamente, yo creo que es uno
investigar, ir más allá, porque si uno ve todas las oportunidades que se están evidenciando y que se van a seguir evidenciando, se va a dar cuenta que uno tiene muchas opciones de colaborar y de sumarse. Entonces, mi mensaje desde la completa honestidad, yo creo que ayudamos mucho es yendo a investigar, informándonos más, enterándonos más, yendo a la fuente y investigando información, porque también así, también tú vas a compartir con el resto de las personas tu concepto, pues tus ideas, tu motivación, tu forma de pensar. Y entonces no solamente vas a tener tu incidencia, sino que vas a tener incidencia en las demás personas. Entonces, creo que es la mejor manera de aportarle a este tema es investigando y teniendo buena información, yendo a buscar buena información, porque evidentemente después de eso se encontrarán todas las oportunidades. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a darle la palabra a Oscar Hernán, que tiene la mano levantada, y seguimos con las preguntas, gracias a ti, con las preguntas de Jessica. Oscar, adelante. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Excelente espacio, pues. Felicitaciones al equipo. Bueno, nos genera, bueno, desde las mesas ambientales de Medellín, nos genera un par de dudas, ¿cierto? Es cómo armonizar este instrumento de planificación, si así se pudiera llamar, con los planes, con los instrumentos de ordenamiento del territorio. No, me queda una duda si alguno de estos se sobrepone, si estos esquemas asociativos que son muy beneficiosos, aunque pues, leyendo la ley de manera rápida veo que hablan de una flexibilidad. Entonces, si los instrumentos de planificación tradicional no están armonizados para conformar estos esquemas, entonces, ¿cuál sería como la salida a esta situación? De un lado. Y de otro es, bueno, ya la respondieron con la pregunta anterior. Solo esa, gracias. Oscar, gracias. También voy a ser muy franco. Mira, nosotros estuvimos analizando los planes estratégicos provinciales y varios programas y varios planes estratégicos. Y nos hemos dado cuenta que están, digamos, muy direccionados al tema de adaptación, que es muy importante. O sea, lo que pasa es que cuando uno habla de adaptación, no puede soltarla al tema de mitigación, porque entonces no te terminas de adaptar. Y es como el ejemplo de una persona que vive abajo en una llanurita y el río viene y se lo lleva. Él se puede adaptar, él se puede ir adaptando, pero si no mitiga su problema, nunca va a terminar de adaptarse. Dicho esto, ¿cómo lo alineamos nosotros? Por ejemplo, en los planes estratégicos provinciales, lo que hicimos fue incorporar estas 5 recomendaciones que acabamos de mencionar en esta presentación. En vez de coger el plan estratégico provincial y coger detallito por detallito, ven y ponerle acá un tema de mitigación, de mitigación, no veíamos la forma en la que realmente tuviera trascendencia y trazabilidad en el tiempo. Pero si vos construís una ruta de descarbonización, buscando territorios carbono neutrales y resilientes al clima, que le apuntan a territorio vivo dentro de la Agenda 2040, lo que vas a hacer es que vas a tener muchas más posibilidades de agrandar la bolsa de recursos, porque entonces, para implementar un proyecto, entonces podría poner recursos el municipio, pero también el departamento, y el departamento en varias de sus secretarías, hasta con el IDEA, porque el IDEA también se sumó a implementar o a incorporar dentro de sus planes estratégicos territorios carbono neutrales. Entonces, esa es la manera en la cual estamos incorporando o alineando las rutas de descarbonización por medio de incorporar el componente
territorios carbono neutrales que permitan construir una ruta de descarbonización, que evidentemente en los esquemas asociativos territoriales funcionaría muy bien porque son territorios que agrupan varios municipios. En el área metropolitana agrupa los 10 municipios. ¿Qué estamos haciendo en el norte lechero? O con los 5 municipios del norte. Estamos intentando conformar también hay una provincia que se piloteen o se manejen o se muevan como lo hace una provincia, porque así se puede construir proyectos de mayor impacto. Ok, Leonardo, muchísimas gracias. Tenemos por aquí una pregunta de Juan Camilo Rengifo. Dice, primero que todo, muy acertada la exposición y de acorde a las expectativas de quienes formulan proyectos y formulan políticas públicas. Me llama la atención el concepto de taxonomía verde. ¿Conoce alguna experiencia o línea que desde el sector salud se haya implementado para que un hospital o un centro de salud sea resiliente al cambio climático? Es decir, que éste continúe brindando sus servicios en presencia de eventos extremos de variabilidad climática que incluyan metas, acciones en cuanto a emisiones emitidas como consumo de agua, energía, residuos hospitalarios. Bueno, el tema de taxonomía verde es un tema nuevo y es bien importante porque cuando a un proyecto se le incorpora la taxonomía verde, quiere decir que es un proyecto de descarbonización. O sea, mi proyecto no va a ser una chimenea, mi proyecto va a ser resiliente al clima. Entonces va a ser mucho más atractivo a la hora de atraer recursos, por un lado. Entonces la taxonomía verde la vas a seguir escuchando. La vas a seguir escuchando lo más probable. Lo segundo, con los hospitales, es bien importante. Y digamos que se han hecho varios ejercicios en donde sí, se le puede medir la huella de carbono a un hospital, básicamente en los 3 alcances, en las emisiones directas, las emisiones indirectas y las emisiones de terceros, buscando no solamente entender cuántas emisiones me genera un hospital, sino que el hospital también puede hacer su transición energética con sus luces, con sus aires acondicionados, con su equipo de refrigeración, en cómo se mueven el tema de la carga y buscar una carbono neutralidad desde su compensación de la huella de carbono. La invitación en el sector salud es que como conglomerado, por ejemplo, y sería pues un muy buen ejercicio como conglomerado que reúne no sé cuánta cantidad de hospitales, se pueda construir dentro de una ruta de descarbonización, poder conocer cuál es el diagnóstico energético de cada hospital. Sino que si el hospital no ve como muy cerca la certificación de una huella de carbono o más bien de una neutralidad, carbono neutralidad, lo que sí puede hacer es un diagnóstico energético y ese diagnóstico energético también te lo puede hacer EPM. Entonces ellos van y te hacen toda esa transición de todas las luces y toda la energía que tiene el hospital y con el mismo modelo no tienen que pues como enculebrarse o pedir un préstamo pues por fuera. Entonces, no sé si contesté tus 2 preguntas, pero bueno, ahí con el tema de los hospitales también existe un reto bien grande para poder, por lo menos, llevarlos a que tengan eficiencia energética y un aprovechamiento de residuos también se podría generar. Ok, sí, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta relacionada con el deterioro de la minería. Dice, ¿de qué manera se ha planeado la recuperación de los minería y qué acciones específicas se pueden realizar en estos terrenos para recuperarlo? Pregunta Amparo Cañas Jiménez.
El tema de la minería es bien cañón porque nosotros, por ejemplo, en Bajo Cauca tenemos el tema de áreas degradadas terrible. Pues yo nunca me subí a un helicóptero, pero sí he visto imágenes cuando el gobernador o el secretario de Medio Ambiente, Nacho, y volaba y uno mira, él miraba de arriba y grabó varios videos, se ve como alguien, como cuando es drogadicto. O sea, bueno, ese fue el término que usó. La degradación de la tierra y los usos del suelo por la minería es un problema que dificulta muchísimo que nuestros espacios puedan ser sumideros, porque básicamente el terreno está desnudo y lo que hace es que genera una carga de sedimentos cuando llueve y el suelo no absorbe agua. Yo creo que la política que está usando el nuevo presidente, sin hablar de políticas, pues porque no soy de ningún tinte político, es bien interesante porque lo que nos está deteriorando el Bajo Cauca es la minería ilegal. Entonces, si nosotros, o si por ejemplo se genera este espacio en donde estos mineros puedan, no dejen de hacer minería, sino que la hagan de una manera legal, una manera controlada, una manera en la que no se esté deteriorando el medio ambiente, sino que se le están entregando elementos para que ellos puedan vender sus productos sin tener que entrar al mercado negro. Pues evidentemente lo que va a entregar a futuro y a corto plazo es que no nos sigamos comiendo pues eh, nuestros minerales de la manera en la que se está haciendo, porque no solamente se despoja de cobertura, sino que se incorporan metales pesados como el mercurio o sea, otros metales que realmente a la hora de, por ejemplo, generar un tratamiento de aguas para descontaminar esa agua, lo que se necesita es agregarle muchos más químicos. Entonces, yo creo que la mejor manera de atacar el tema de la minería ilegal es legalizando la minería, pero con los componentes de lo que se requiere una legalización. Es entregarle pues como una manera o por medio de mesas o por medio de estos convites o por medio de mesas intersectoriales, pero el tema de la minería ilegal es algo porque se nos tocaría tener ejército todo el tiempo en territorio pendiente y eso no va a suceder. Y los mineros no van a dejar de ir a explotar la tierra. Entonces creo que la medida que está usando el presidente ahora es la que se debe hacer, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, tenemos una pregunta o varias preguntas en relación con las estrategias que contemplan apoyos a proyectos comunitarios y en las ruralidades y cómo se pueden incorporar en estos procesos los territorios, específicamente en los municipios y pues se referían allí sobre la provincia de La Paz. Entonces, ¿qué estrategias o ellos qué apoyos tienen y qué proyectos se están llevando a cabo en los territorios, teniendo en cuenta también las ruralidades? Súper bacano eso que preguntas. Bueno, con La Paz también firmamos un acuerdo de voluntades con la provincia para tener esta incidencia en los candidatos que van a estar en los municipios que corresponden a la provincia. ¿Para qué? Para que ellos en sus municipios, sus planes de desarrollo tengan en cuenta el plan estratégico provincial. O sea, no me sé un municipio de La Paz. Decime un municipio de La Paz para poner el ejemplo. Bueno, el municipio X. La invitación es a que no se vea como una isla, que trabaja solo, que busca recursos solo, que busca implementar proyectos solo, no, que haga parte de una provincia en la cual se puedan formular, o sea, como hace parte de la provincia de La Paz, como hace parte de un grupo de municipios, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Es ayudarles a que formulemos proyectos intermunicipales, o sea, provinciales de alto impacto. Como por ejemplo, hablábamos, porque es que también en las provincias de Antioquia también tenemos ganado,
también tenemos cultivos de café y se generan muchos residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos podemos aprovecharlos por medio de un biodigestor y convertirlos en gas. Y se evitan muchas emisiones al hacer este aprovechamiento. Entonces, me parece pues muy adecuada la pregunta porque eso es lo que vamos a hacer con las provincias. Ayudarles a que trabajen integralmente basados en el plan estratégico provincial que tiene un componente llamado provincias carbono neutrales y resilientes al clima que permitan incorporar rutas de descarbonización. Ok, súper. La provincia de La Paz es la que está relacionada con la subregión del Oriente. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Angélica y Ramón Eduardo preguntan, ¿en qué se diferencia el carbono neutral y el cero neto y cómo se están midiendo los gases de efecto invernadero en las empresas y los municipios? Y si existen talleres o proyectos que enseñen a las organizaciones a calcular estas emisiones. Ok, el cero neto es lo mismo que carbono neutral. O sea, ¿qué dice carbono cero neto? Es que usted llega y emite 100 toneladas de CO2 como empresa, como municipio, y tiene 100 créditos de carbono. Ahí está en cero, o sea, está neto cero, o sea, que es neutral, porque eso ya compensó. Lo que pasa es que el término cero neto puede confundir un poco. Entonces, por eso entiendo tu pregunta, porque puede sonar diferente, pero es lo mismo, o sea, neto cero, neutral, o sea, se neutralizan las emisiones con mis absorciones, entonces soy neutro. La segunda es cómo están midiendo la huella los municipios. Sí, las empresas y los municipios. Bueno, las empresas lo miden por medio de dos protocolos. La primera es la ISO 14064, que tiene un protocolo donde se mide las emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Y te permite también entender cómo funcionan los créditos de carbono que compensen esa huella y los beneficios tributarios de ser carbono neutral. Los territorios no tenían aún una herramienta para medir la huella de carbono territorial, municipal. El proyecto Caminos a Carbono Neutral construyó esa herramienta, ese instrumento, pero solo en energía y transporte. Entonces, también les vamos a entregar a los candidatos, a los nuevos alcaldes, este instrumento. ¿Para qué? Para que ellos midan su huella de carbono del municipio X en energía y transporte y puedan tomar decisiones en esos dos sectores. ¿Y cuál era la tercera pregunta? Que si existe algún taller, proyecto o programa que enseñe a las organizaciones a calcular estas emisiones. Sí. O sea, sí. Digamos que es un tema que está de moda. Es un tema taquillero. Entonces, existen, sí, muchos, pues en YouTube existen muchas, digamos, seminarios, cursitos donde te enseñan a cómo medir tu huella. En Google vos puedes encontrar muchas calculadoras. Digamos que es robusta la oferta de instrumentos para medir la huella de carbono. Existen. Bueno, y el otro protocolo es el GHG, el Greenhouse algo. Los dos son verificables. Usted para medir la huella de carbono y que se le pueda certificar después, tiene que tener un protocolo. O sea, la huella de carbono debe seguir algún protocolo. Si vos te metes a una página de internet y la huella de carbono que vos medís no tiene ningún protocolo, no lo asocian a una ISO o al GHG, no lo hagas, porque no te mide una huella real. Pero creo que sí es necesario, ahora que lo mencionas, en algún momento generarse un taller en el cual se le pueda explicar a la gente cómo se mide la huella, o cuál es el potencial de la huella, o
¿qué interpretación se le da a la huella? O sea, ¿cuál es el poder de medir la huella de carbono? ¿Qué beneficios tiene medir la huella de carbono? Yo creo que esa es una tarea que debemos hacer. Sí, ok. Bueno, Leonardo, vamos con nuestra última pregunta. Dice, buen día, Valentina Madrid dice, buen día, quisiera saber si en las organizaciones el análisis de ciclo de vida de los productos es la única manera de hallar las emisiones o de medir las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan. No, solo cuando quieres hacer una huella de carbono alcance 3. Cuando tienes que tener en cuenta a terceros. La huella de carbono por lo general se mide y se certifica alcance 1, emisiones directas, alcance 2, emisiones indirectas, o sea, energía y transporte. Y la puedes medir, la puedes compensar, la puedes certificar. Ya el ciclo de vida ya es el alcance 3, que aún no es obligatorio por ley medirlo. Ahora, para buscar la certificación de una carbono neutralidad corporativa o institucional. Ahora, si lo que tú quieres es medir la huella de carbono de un producto, sí tienes que tener en cuenta el ciclo de vida del producto, porque hay varias huellas de carbono. Está la huella de carbono corporativa, que es la empresarial, está la huella de carbono de un evento. Por ejemplo, vamos a medir, bueno, o se va a medir la huella de carbono de la expedición climática de Antioquia, la van a compensar y van a sacar como la expedición climática de Antioquia carbono neutro. Es también un evento o también un producto. Entonces yo me dedico a hacer esos lapiceros. Yo le puedo medir la huella de carbono a ese lapicero y ahí sí entra el ciclo de vida para yo decir que mi producto, mi insumo, mi lapicero es un producto carbono neutro. Ahí sí tenés que tener en cuenta el ciclo de vida. Ok, muchísimas gracias, Leonardo. Buenas. Bueno, gracias Jessica, gracias Buenas. Leonardo. Para Qué pena. terminar, sí, voy a darle la meterme palabra así. a Eduardo Bustamante, perdón, que está pidiendo la palabra en el chat. Es que me Adelante, preocupa es Eduardo. porque que se me quede el... Vea, nosotros en el municipio estamos formulando el plan municipal de educación ambiental y el plan de gestión ambiental ya fue pasado al Consejo Municipal. Ahí se tienen planteadas acciones de disminución de carbono, gases de efecto invernadero y cambio climático, es decir, un paquete de acciones que permitan esto. Entonces se dice, por ejemplo, instalación de biodigestores, pero entonces también aparecen campañas de educación ambiental que permitan hacer, decía el profesor, que ese lapicero, bueno, entonces ese lapicero que pueda servir para hacer, que pueda servir como una artesanía, ¿cierto? Como para poner el ejemplo. Pero entonces nos preocupa que esto nos queda escrito para empezar a ejecutar. Sabemos que estos documentos son a 12 y 8 años, pero entonces queda la duda y es cómo el municipio se plantea la estrategia o con quiénes se plantearía la estrategia para el municipio analizar su huella de carbono hoy, que apenas está formulando su plan de gestión ambiental, pero entonces, ¿cuál sería esa huella hoy para cuando se termine ese plan y se esté formulando el que sigue? Entonces diga, si sirvió o qué tanto se disminuyó o qué tanto se aumentó. Porque es que también tenemos que tener en cuenta, nosotros podemos hacer acciones que por un lado nos puedan disminuir gases, efecto invernadero, emisión de carbono y demás, que nos puedan disminuir, pero por otro lado podemos estar haciendo otras acciones que nos eleven eso, ¿cierto? La apertura de la frontera agrícola es un tema, la puesta en marcha de, no sé, de una planta procesadora de alimentos. Entonces, eso no está hoy, pero puede estar en 12 años. Pero entonces vos estás, por un lado estás compensando, pero entonces esas son las nivelaciones que a nosotros a veces nos tienen que, pues no solamente al municipio de Sonsón nos pone pensativos eso, sino también digo que al departamento, por lo que leo también en el documento que IPACSA formuló,
Y en el diplomado exactamente dice uno, sí, hay unas preocupaciones frente a cómo se mitiga, por un lado, pero cómo se hacen las acciones de reducción por el otro o lo que no se puede controlar. Entonces yo dejo por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Eduardo Bustamante, que además está precisamente en esa provincia de La Paz de la que hablaba el profesor Leonardo hace un momentico. Con esto entonces finalizamos, estamos bien con eso. Nuevamente gracias a nuestro conferencista y profesor invitado hoy, Leonardo Muñoz Velázquez, coordinador de Antioquia de Camino hacia Carbono Neutral, y a todos ustedes por su asistencia y aportes. Próximamente les enviaremos al correo que registraron al ingresar el link para consultar el video de esta sesión. Esta será la memoria del seminario. Ya pueden encontrar el video de las sesiones pasadas en el canal de YouTube del seminario, @seminario transdisciplinario. Nos vemos en 2 semanas, el jueves 27 de julio, en una nueva sesión. Y por favor, agéndense para nuestra única sesión presencial, que va a ser el 9 de agosto en Medellín. Es un foro titulado Gobernanza Climática para la Salud Planetaria. Les estaremos enviando también la invitación por correo. Se transmitirá en vivo por nuestro canal de YouTube. De nuevo, profesor, muchas gracias por contribuir con esta gran comunidad de práctica IPACSA y a ustedes por su atención y participación. El IPACSA nos incluye. Feliz tarde. Unidos. Gobernación de Antioquia.